pie, se limpió todo, pero quedó vestigios y eso hizo que el sistema caiga. Raro fue un troyano. Detectado, por cierto, pero ya hizo su show. Bien, hoy, entonces empezamos la clase de hoy. Estamos entre ¿cuántos son? 9, dice. 9 menos 2, 7 nomás son, así que sí, 7 nomás, porque el resto soy 2 ocupo yo. Bien, parece que el sábado vamos lento. Parece que por eso creo que el sábado no quiere usted, porque se levantan tarde, parece algunos, no ustedes, algunos. Bien, no sé si hay alguien que quiera decir algo antes de empezar. Hay compañeros que todavía no presentaron alguno de los trabajos, entonces este es el momento. Sí, buenos días, profesor y Buenos días. compañeros. Y como habíamos mencionado en fechas anteriores, el grupo 2 creo que nos atrasamos totalmente con la presentación o defensa de las tareas. Y hoy, profesor, como dije, queremos ponernos al día si se puede, al menos las dos presentaciones. El primero, las diapositivas y también el otro correspondiente al esquema. Si se puede, profe, por favor. Creo Perfecto. que los ¿Quieres que yo muestre? integrantes del grupo nos pusimos las pilas y hoy queremos cumplir. Ya. ¿Quieres que yo muestre todo eso? O sea, pase la diapositiva. Creo que intenté pegar otra vez, profe, en lo correspondiente al enlace de las diapositivas de los PPTs. Si podés intentar abrir a ver si te lleva al archivo, profe, porque creo que el primero no funcionó. Mira un poco ahí, eso no es. Ese es, Eh, profe. sí, Ya, ese es. Ese es. perfecto. Este está en Drive. Este está espera, en OneDrive, está, de Microsoft. Sí. Bien, voy a presentar entonces, es con F5. No, control F5. No. Bueno, vamos a probar la forma tradicional entonces. No falla. Sí, sí. Me agradeció, no sé qué. Bueno, ahí ya va a ir. Para pantalla completa. No me quiero, no, presentar transiciones, insertar animaciones, presentar. Ahí sí. Bien, Sí, profe, ahí las compañeras Marlene y la directora Sonia se encargarán del tema, profe. muy bien, adelante nomás. Buenos días, ¿qué tal, profesor Juan Aníbal? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un placer. Creo que por primera vez estoy hablando en mi curso, pido mil disculpas al grupo, al profe, pero más vale tarde que nunca. Bueno, quiero representar un poco al grupo para poder empezar un poco compartiendo nuestro trabajo. A ver si mis compañeras un poquito me ayudan con este temita. Voy a tratar de entrar sobre el tema. Rapidito. Ahí está. La cultura del ser humano es nuestro tema. ¿Qué es la cultura? Es un tema tan hermoso, un tema a nivel mundial, la realidad exclusiva humana. Es un conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, valores y tradiciones que defienden a una sociedad. Es lo que nos hace humanos y nos conecta a nuestra historia y comunidad. Lo más hermoso con la cultura, cada ser humano se identifica, cada ser humano
demuestra lo que es su realidad, su país, su costumbre. Bien sabemos de que vos hablas con un extranjero y de repente por su forma de hablar, vos ya sabés de qué país es, por la cultura, por la forma en que demuestra. Así es que yo definiría, conceptualizaría a la cultura de esa forma. Es lo que nos hace humanos y nos conecta a nuestra historia y comunidad. Ay, un ratito que mi batería también acá se me agota. Ahí está, ahí. Bien, eso es lo que podemos decir de la cultura. Es una, sería una, la imagen de una persona ya te demuestra la cultura de esa persona. Bien, hablamos, acá tenemos 4 características, arte y expresión, lenguaje y comunicación, tradiciones y costumbres, valores y creencias. Arte y expresión. Antes de explicar un poquito, a mí me gusta mucho hablar, les cuento, por decirles nomás, un país X que había visitado y al demostrarme un poco las distintos países y al demostrar un baile, uno ya le identifica, le identifica a ese país, de qué país es, valga la palabra, ¿verdad? Arte y expresión. La expresión artística es fundamental en toda cultura humana, incluye música, danza, pintura, cultura, literatura, permitiendo transmitir emociones y preservar la identidad cultural. Esto es lo que le identifica realmente a cada país que tiene su propia cultura, su propio arte y su propia expresión. Lenguaje y comunicación es el vínculo principal. Compartimos ideas, conocimientos y expresiones, construyendo conexiones significativas entre generaciones. Tradiciones y costumbres, el 3. Define la identidad de los pueblos, celebraciones, rituales, prácticas cotidianas, transmite la herencia cultural de generación en generación. Mira, si hablamos de nuestro país, solamente tenemos tantas tradiciones, tantos rituales también y una herencia cultural que nos han dejado nuestros ancestros, los indígenas, por ejemplo, que nos han dejado tanta cultura, tantos conocimientos que es nuestro orgullo. Y el 4, valores y creencias que forman el núcleo moral de cada sociedad. Guían el comportamiento, celebran normas sociales y dan sentido a la existencia humana. Ahí está, la siguiente presentación. Expresión corporal, ritmos tradicionales, fusión moderna. ¿Qué se puede decir la expresión corporal? La danza es un lenguaje universal de trascendencia que trasciende fronteras, desde el baile clásico hasta las danzas folclóricas. El movimiento corporal expresa emociones y narrativas culturales únicas. Nuestra danza folclórica, por ejemplo, prácticamente, y me atrevo a decir que es conocida prácticamente por el mundo, la galopera, por ejemplo. Ritmos tradicionales. Cada cultura posee instrumentos y melodías definitivas. El tambor africano, por poner un ejemplo, la guitarra española, la flauta andina, que reflejan la identidad sonora de los pueblos y sus tradiciones ancestrales. La nuestra, por decirla, sería la arpa. Fusión moderna. La globalización ha permitido la fusión de estilos musicales. El jazz, el reggaetón, la música electrónica demuestran cómo las culturas se entrelazan creando nuevas expresiones artísticas. Siguiente, por favor. Bueno. Ay, me cuesta un poco ver aquí. El 1, si me ayuda mi grupo, porque no estoy viendo bien. Prehistoria, los primeros pasos de la humanidad. Sí, los primeros pasos de la humanidad y el desarrollo de herramientas y el arte rupestre, ¿puede ser? Sí.
El 2, la antigüedad, grandes civilizaciones, escritura filosófica y los fundamentos del pensamiento humano. O sea, la cultura ya viene desde nuestros ancestros, desde nuestros antepasados. Aquí nos muestra en cómo se estaba instalando y dejando huellas de la cultura. La 3, la medieval. Voy a mirar un poco porque la verdad que me cuesta un poco ver en esta presentación porque es muy clarita la letra. Feudalismo. La 3 medieval. A ver si me ayudan un poquitito porque no se puede agrandar Profe, ese porque no. continúa. Sí, Sí, la 3, continúa. medieval, Sí, feudalismo, porque no. corrupción Sí, dominante y preservación del conocimiento antiguo. Y sí, muy bien, gracias, el Marle. 4, Después, sí, renacimiento, la revolución artística, científica y el de resurgir el humanismo. La moderna, el 5, dice la ilustración, revoluciones industriales y transformación social global. y Y la la 6, 6, sí, contemporánea, era digital, ya estamos, globalización y diversidad cultural en el siglo XXI. 21. Bueno, y en esta presentación nos engloba todo desde que comenzamos, ya veníamos presentando culturas, ya se instalaba que en distintas generaciones, en distintas eras, nuestra cultura. Y hoy llegamos estamos en la contemporánea, la cultura, la modernización digital, vos te vas, apretás mismo con este tema de hacer, por ejemplo, de los pagos, por ejemplo, que cualquier vendedor de empanaditas, el yuyero, todos ya utilizan, por ejemplo, la transferencia, el QR. Entonces estamos en una era en donde nos modernizamos prácticamente. Bien, este siguiente, creo que hasta ahí llegamos. Sí, hasta ahí llegamos con esta presentación. No sé si quieren hacer alguna pregunta para, para cerrar esta parte. Los integrantes de este grupo número 2 somos quien les habla, Sonia Franco, Marlene González, Natalia Araujo, Fernando González y Lina Rojas. Cualquier consulta que quieran hacer, estamos abiertos. Muy bien, excelente presentación y también destaco la presentación diapositiva, o sea, el PowerPoint que usaron, bastante creativo, ¿verdad? Muy interesante forma de presentar. Está. Gracias, profe. Bien, ¿no? Voy a ver un poco el tema de... creo que en cuanto a diapositivas, o sea, presentaciones de diapositivas, terminamos. Nos faltaría entonces la parte de el esquema. El grupo 2 sigue con el esquema. Sí, profesor. En ese sentido, nuevamente tuvimos un inconveniente en cuanto al archivo o al Sí. vínculo para pegar en el envío de la tarea 3. No, la compañera no pudo pegar, tampoco yo estoy intentando. Entonces, lo que sí se pudo es adjuntar el trabajo en sí en Word. No sé si igual sirve, profe, Sí, pero sí, sí, como habías dicho totalmente. que era más recomendable el enlace que el propio trabajo. Sí, 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 totalmente. Y no Pueden sé, presentar, profesor. Sí, por favor, gracias. ¿puedes vos misma presentar o querés que yo presente? Para lo cual necesito el Puede archivo. presentar usted, profesor, y la compañera Natalia va a defender, si se puede. Ya entiendo. Sí, me tienen que pasar por lo menos por WhatsApp el Sí, archivo profe, para ¿qué que yo paso pueda ahora? pedirla. ¿Qué paso, Ok, profe?
Había también personas o grupos que no presentaron otros trabajos. Esta es la oportunidad, o sea, este es el momento. Por ahí si están también conectados esos compañeros. Ahí llegó un esquema. Y vino con su enlace, creo. Sí, con su enlace vino. Perfecto. Y ese enlace nomás vos envías y ya te funciona. Sí, pero ahí lo que Bien. tenemos inconveniente, profe, porque nos aparece en la pantalla es esta función no permite algo así, no nos permite pegar el enlace. Ah, mira vos, che, qué raro. Bueno, estamos ahí. Los integrantes. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy Natalia Araujo. Es la primera vez que estoy participando. Mil disculpas. Como dijo la compañera, que andamos un poco atareados y me corresponde hoy en día presentar el conocimiento humano. Ahí en la primera parte ya está conformado los integrantes y paso a presentar. No sé si me pueden levantar un poquito, por favor. El conocimiento humano. El primer conocimiento humano que tenemos es el conocimiento sensible, lo que podemos obtener mediante los sentidos. La vista, el oído es lo primero que podemos percibir como conocimiento. Luego tenemos la imaginación. La imaginación es la capacidad de imaginar, como lo dice su nombre, de imaginar o lo captado con los sentidos, con la vista, con el tacto, con el oído. El cerebro empieza a trabajar e imaginar qué es lo que está percibiendo. Luego tenemos el tercero, que es la memoria, la facultad de conservar aquello que el conocimiento sensible y la imaginación proveyó al cerebro. Permite conservar las experiencias, recordar luego en cierto tiempo aquello, inclusive con algún recuerdo, con algún, con algún conocimiento sensible, podemos recabar esos recuerdos y traerlos mediante la imaginación. Eso es lo primero, o sea, lo que refiere al conocimiento humano. Repito, son tres: el conocimiento sensible, la imaginación y la memoria. Compañera Natalia, ¿puedo una partecita aportar, si se puede? Claro, Empezando de alguna forma, aclarando, mencionando lo que es el conocimiento humano. Sabemos que para empezar a detallar o a hablar de los diferentes ejes, primero saber que el conocimiento humano es el conjunto de informaciones, habilidades y procesos mentales que adquirimos mediante la experiencia o el estudio. Su función principal es permitirnos interactuar con el mundo, comprender nuestro entorno y guiar nuestras acciones basándonos en la realidad, a modo de primero entender qué o a qué se refiere cuando hablamos del conocimiento humano. Nada más ese breve aporte, compañera. Y profesor, a modo de concluir, también tomamos el primer eje. Bien, sabemos que el material traía para elegir tres ejes. Tomamos nosotros el primer punto, el primer aspecto del conocimiento. Así mismo, ¿sí? Así mismo. Bien, no sé si alguien quiere preguntar, comentar y no sé. Muy bien, estuvo la presentación, el esquema está dado. Bueno, Gracias, profe. De esta forma nosotros nos pusimos al día con las tareas pendientes. De hecho, tenemos pensado defender el trabajo de la monografía la siguiente clase, de sí, manera a darnos un tiempito, un respiro, para no ser muy repetitivos y darle oportunidad también a los otros compañeros, a los otros grupos.
Así mismo, mi querida Lina, vamos a dar continuidad entonces a esto. Todos los grupos, de hecho, todos los grupos presentan el próximo viernes. Y vamos a hacer ese cálculo de minutos para que sea justo para todos. Y elijamos también en el grupo una moderadora o un moderador del tiempo, porque el tiempo es el tirano aquí. Tantos minutos y tantos minutos se corta cada exposición, ¿verdad? Si es que no se termina. Hay que practicar un poquitito entonces para que se pueda utilizar adecuadamente el tiempo. Bien. Buen resto de jornada, gracias, gracias. ¿Ya te retiras o no? Nata, eso no significa que ya tenemos que abandonar, al No, menos no sin abandono, profe, solo me estoy despidiendo para escuchar. Bueno, está bien, está bien. No, Cierro micrófono, por eso me despido, porque cierro micrófono. Claro, está muy bien, excelente. Bien, entonces vamos a dar continuidad a esto. Voy a poner la pantalla principal de la plataforma. Al día de hoy, nuevamente pregunto si nadie más va a presentar. Bueno, hay un video introductorio a la clase. Voy a poner este video. Sentimos a cada momento que somos dueños de nuestro destino, que somos libres de elegir y libres... No, creo que no era ese. No, perdón. Este sí, este sí. Primeramente, antes del video está el itinerario de la clase. Este no es el itinerario de la clase, por cierto. Un pequeño error de cálculo. Voy a resolverlo en un santiamén. Itinerario de la clase. Pequeño error de cálculo. Bien. Vamos a probar. Itinerario de la clase. Ahí está. 16 de mayo, entonces. La persona en la comunidad, la persona en relación. La persona en el siglo XXI. El individualismo versus el colectivismo. El hombre, un ser afectivo. La relación entre tú, el yo y el ello. La persona en comunidad familiar y también en comunidad laboral. Por supuesto que cerramos también con una relación con el aspecto espiritual del ser humano, llamando un poco a la trascendencia, en el caso, ¿verdad?, de las personas que en mayoría, ¿verdad?, son creyentes. Bien, la agenda entonces, el saludo inicial, presentación de la diapositiva inicial, que en realidad es un video. Lectura del itinerario de la clase. Es una diapositiva, cierto, pero en forma de video. Desarrollo de la unidad sexta. Socialización del trabajo final. En el caso en que habían exposiciones ya, pero no hay. Y el cierre por el día. También, en cuanto a las actividades, tenemos ya no más tareas, como ya decíamos. Nada más son 4 tareas. Las 4 primeras clases, las tareas para poder presentarlas todavía, ¿verdad?, hasta hoy. Aclaración de algunas dudas que puedan surgir con respecto a la actividad final, que siempre, ¿verdad?, hay dudas con respecto a la distribución del tiempo. Hoy lo vamos a hacer también. Bien, estamos a disposición y si hay algo que ampliar un poquitito, introducir otro tema que tratar, no hay ningún problema. Y si de repente ingresa la persona a quien le falta exponer algún trabajo, también lo puede hacer. Siempre se debe hacer en el horario de clases, porque esto se está grabando y esto se evalúa no solamente a nivel de filial, sino también
en la casa central. O sea, todo se está viendo en ese sentido. O sea, todo queda grabado y ellos van a evaluar más adelante. Bien. Video introductorio. El hombre en la comunidad. La relación entre la persona y la comunidad ha sido objeto de profunda reflexión filosófica a lo largo de la historia, desde los filósofos clásicos hasta los pensadores contemporáneos. Se han planteado diversas perspectivas sobre cómo la comunidad influye en la naturaleza y el desarrollo del individuo, así como en la construcción del tejido social general. En la filosofía antigua, pensadores como Aristóteles abordaron el tema de la comunidad y la política en su obra La Política, justamente. Aristóteles sostenía que la naturaleza social del ser humano lo lleva a vivir en comunidades organizadas, donde la vida política y el bien común son fundamentales para alcanzar la felicidad y la plenitud. Así, para él, la comunidad era el escenario propicio para el desarrollo de la virtud y el logro del fin último del hombre, cual es la felicidad. De ahí su eudemonismo. En la Edad Media, por su parte, Santo Tomás de Aquino también reflexionó sobre la relación entre el individuo y la comunidad. En su Suma Teológica, argumentaba que la comunidad era una expresión de la naturaleza social del hombre, siguiendo también a Aristóteles, y que a través de la justicia y la solidaridad los individuos pueden alcanzar una vida más plena y en armonía con la ley divina. En la Edad Moderna, pensadores como Juan Jacobo Rousseau se enfocaron en el concepto del contrato social y cómo la comunidad surge como resultado del acuerdo entre individuos para formar una sociedad. Rousseau planteó que, aunque la comunidad puede ser beneficiosa en términos de cooperación y protección mutua, también puede dar lugar a la desigualdad y a la pérdida de la libertad individual. En la filosofía contemporánea, pensadores como Martin Buber se centraron en la importancia de las relaciones humanas y cómo la auténtica conexión entre el yo y el tú es esencial para la comunidad, verdadera y significativa. Buber argumentó que en la relación cara a cara con los demás, el individuo se encuentra a sí mismo y experimenta una auténtica comunión. Por otro lado, también existen perspectivas más críticas sobre la comunidad en la filosofía. Por ejemplo, los filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre enfatizaron la idea de que la comunidad puede limitar la libertad individual y alienar al individuo en una masa homogénea y despersonalizada. En la actualidad, la filosofía continúa abordando el tema de la persona en la comunidad desde diversas perspectivas, incluyendo la ética, la política, la sociología y por sobre todo la antropología. Se reflexiona sobre la naturaleza de la identidad individual en el contexto de la comunidad, los desafíos éticos de la interacción social y la importancia de la solidaridad y el compromiso cívico para construir comunidades más justas y equitativas.
En síntesis, la relación entre la persona y la comunidad es un tema complejo y fundamental en la filosofía. La comunidad influye en la formación de la identidad y el desarrollo personal del individuo, al tiempo que representa un escenario para la convivencia, la cooperación y el logro de objetivos compartidos. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y puede influir en la libertad, en la autenticidad del individuo. La filosofía continúa explorando estas cuestiones para comprender mejor la naturaleza humana y las dinámicas sociales que nos conforman como seres humanos, como seres en constante interacción con los demás. Bien, para dar una pequeña introducción a nuestro tema, que ya, una introducción que ya abarca todo, por cierto. Vamos a pasar entonces al texto de la clase, como siempre, en ese mismo orden, siempre para que estemos acostumbrados. Eh, Hay que tratar siempre, ¿verdad?, de presentar de la misma forma las clases, no repetitivas, obviamente, ¿verdad?, sino más bien ordenadas de una forma sistemática para que sea fácil de comprender. Por eso le pongo primeramente el itinerario de la clase, después si es que existe un video introductorio, texto de la clase, la diapositiva de la clase y los trabajos si es que existen también detrás. Bueno, entonces es más comprensible, creo yo, la plataforma en sí para el alumno. De repente se le pierde un poquitito todo, y más aún para los que no están acostumbrados a este sistema, porque es virtual y hay que justamente tener tratar de que haya orden en el tema este. Bien, tenemos entonces el texto de la clase de forma inextensa, o sea, plena, del capítulo. A tratarse tiene, a ver, 34 páginas. Está al final. Ah, perdón, no se está viendo. Disculpe. Está. Yo estaba ojeando justamente las páginas. Voy a inicio nuevamente. Sí, si alguien quiere hablar, no sé, alguien parece levantó la mano o envió un mensaje, no recuerdo. No, no vi. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Espera que te voy a ubicar. Jorge Silva, profe. Jorge Gabriel Silva. ¿Qué tal, Jorge? Bien, profe. El profe no puede participar de toda la clase. ¿Será que puede alzar ahora el video en el transcurso del día? Sí, sin problema, Jorge. El anterior ya sé también. Está ahí. Y cumpleaños también de paso, profe. Que pase feliz día. Gracias. Al terminar nomás ya me voy a ir a meter en la cocina para cocinar y todo. No es algo así tipo... Ah, pero se está grabando. No es algo grandioso, ¿verdad? Pero algo que no suelo comer. Unas empanaditas tucumanas, al estilo tucumano. Y Feliz cumpleaños, profe. No sabía que era tu cumple. gracias. Sí, ya los 60 llegaron, al fin. Bueno, no, 53. Y algo así para acompañar, qué sé yo, una picadita también con un whiskycito por ahí, no estaría mal. Por cierto, se está grabando, che, Jorge, me olvidé otra vez. Bien, Jorge, gracias. Seguimos. Entonces, este es el texto de la clase. Tu micrófono, profe. No se Salí te sin querer. escucha, profe.
Sí, mi micrófono se bloqueó cuando salí. Salí sin querer, un pequeño desliz. Suele pasar, ¿verdad? Bueno, me voy otra vez a la plataforma entonces y vemos ya. De hecho que está el video de la clase anterior. No, todavía no. Sí, ya está. Mira, te muestro porque de la clase anterior ya está allá ahí. Se le ve a Nilsa justamente. Ella parece que estuvo hablando ahí, todo eso. Yo presenté justamente desde el inicio y desde la plataforma en que es grabada justamente. Y esto, voy a poner el play, ya está funcionando teóricamente. Seguramente es un poco lento. Bueno, así es. El tema es que está ahí. Está ahí. Bueno, vuelvo entonces a nuestra plataforma. Me voy a la diapositiva de la clase. No era ese. El de hoy está muy bien hecho. Bien. 16 de mayo, todo eso. Vemos la diapositiva de la clase entonces. En base al texto de la clase. Voy a cerciorarme de que se esté viendo. Sí se está viendo. Presentación. Hay un mensaje acá arriba. Está. El hombre en comunidad, en la comunidad, es un ser inmerso en la sociedad. Hay una diferencia entre comunidad y sociedad. ¿Alguien va a decir rápidamente cuál es la diferencia? A ver, el abogado Jorge Silva. ¿Cuál sería la diferencia entre comunidad y sociedad? Tiene que haber una diferencia porque no pueden ser dos términos muy sinónimos, ¿verdad? No tanto la sinonimia funciona en ese tema. Porque nosotros decimos comunidad, no decimos sociedad. ¿Alguien ahí? Profe, Sí. comunidad, ¿me escuchan? Comunidad sería un grupo de personas unidas por lazos cercanos, afectivos, intereses comunes. Sociedad sí que sería un conjunto más amplio de personas organizadas para convivir y cumplir normas, más o menos. Sí, no, Sonia, tenés razón. Sí, voy a pulir un Sí, poquitito nomás ese concepto, esos conceptos. Sí. sí. De hecho que nadie tiene la verdad, o sea, la verdad absoluta no existe. Tenemos perspectivas y eso es lo que voy a dar desde el punto de vista filosófico. En la filosofía, pues ese es el tema. Siempre se van definiendo las palabras y delimitando las palabras de acuerdo a su significado. Y otra vez en el contexto y otra vez en el tiempo, otra vez también en la geografía. Ese es el rol filosófico justamente. Bien, sociedad, la verdad que sociedad pueden ser incluso de dos personas. La sociedad conyugal, por eso pedí a Jorge que me ayude un poco. La sociedad conyugal, que es el matrimonio, son de dos personas. Y a partir del matrimonio ya es una sociedad, dos personas. Incluso hay sociedades unipersonales. En sociología se estudia unipersonales, sociedades unipersonales. O sea, una sola persona conforma una sociedad. Pero eso es un poco, filosóficamente, es un poco incongruente con el sentido de la sociedad. Ya para complementar, nomás le ponen de esa forma. Pero está bien, una sociedad es a partir de dos personas y, como bien decía la compañera, donde hay normas, donde hay cuestiones que se deben respetar. También pueden existir esos vínculos afectivos, también, pero no siempre. Ahí está la diferencia. Porque en una comunidad se debe de dar justamente esos vínculos y de una forma amigable, o sea, convivencia armónica, lo que se presume, lo que se pretende justamente cuando se conforma una comunidad, que se cohabite de una forma buena, pacífica,
En un barrio, por ejemplo, la comunidad de tal barrio, incluso podemos decir la comunidad en Paraguay, la comunidad paraguaya también, pero en donde haya un tanto, ¿verdad? Un apego o relaciones más armónicas y pacíficas. Bien cabe una comunidad en cuanto a una comunidad familiar, lo que vamos a ver enseguida. Entonces, la comunidad es más, como decía la compañera, es más afectiva. Los vínculos son mejores, hay más cohesión o más unión con respecto a los integrantes. Y los objetivos, como decía también la compañera, son comunes, o sea, objetivos comunes. Y uno lucha, pelea, trabaja con ahínco para lograr esos objetivos. En una comunidad, por ejemplo, se pretende algo y se trabajan, todos trabajan. Obviamente que no todos. Obviamente que no todos. Bien, la persona en la comunidad. Comunidad humana, comunidad familiar, comunidad laboral, comunidad civil y comunidad religiosa. Cerrando un poquitito, la comunidad religiosa, ese ámbito espiritual que tiene el ser humano. Siempre con el texto, ¿verdad?, del capítulo de Carlos Valverde. Paso. Un poquitito el mapa del texto. La persona aparece como un ser de encuentro, se realiza en vínculos, en responsabilidades y una apertura hacia un sentido que él mismo va forjando en compañía con los demás. La comunidad humana, una identidad que uno va forjando también, como dice Octavio Fulat, el hombre es un ser que se va haciendo, una persona que se va construyendo a sí mismo y en relación, no lo va haciendo solo. Un ser que se comunica con los demás y por sobre todo que se vincula de una forma pacífica en el amor. Y el amor, pero muchas veces cuando nosotros decimos la palabra amor pareciera ser que es solamente ese vínculo entre dos personas, qué sé yo, del sexo opuesto y compañía. No, el amor como un sentimiento bueno que se tienen las personas. El amor, en sentido filosófico y antropológico, significa eso mismo, es la atracción a querer estar en vínculo con los demás de una buena forma. De hecho, yo creo que todas las personas tenemos esa motivación, ese interés por lograr congeniar con los demás. Después ya viene lo otro, o sea, las rencillas y compañía ya vienen después, a posteriori. Pero uno, como preconcepto del amor, siempre busca ese apego, esa relación amigable con los demás. Después ya viene lo demás, de lo del ser humano, ¿verdad? Cuando el ser humano empieza a relacionarse, ya empiezan los problemas. Que es normal, o sea, no podemos tampoco vivir en una paz, como decía antes el gobierno anterior, el gobierno de la dictadura, paz y progreso, no. Siempre hay conflictos y los conflictos son buenos en ese sentido, porque nos ayudan a crecer. Comunidad familiar y laboral, el hogar, la educación, la capacitación y el trabajo, el sentido del trabajo. Le podemos dar un sentido orteguiano, de Ortega y Gasset, que le da un sentido ético al trabajo muy bueno. El Día del Trabajador hace poco. La comunidad civil y religiosa, el bien común, la sociedad misma, ¿verdad?, que persigue el bien común o lo que deben perseguir las autoridades justamente para su pueblo, el bien común. Las leyes y la trascendencia, el aspecto religioso del ser humano, sea o no religioso, tenemos ese aspecto. Dos reducciones de la persona. Del individualismo al socialismo. Me refiero al socialismo como colectivismo, no precisamente a la ideología del socialismo. Podemos ir también por esos mares, igual. Podemos
también tomarlo de esa forma. Y al individualismo como el liberalismo, o sea, la ideología del liberalismo. Pero no me motiva justamente explicar esa parte, sino más bien hablar del individualismo como uno, como persona, que no podemos, por cierto, vivir solos. Pero hay teorías que hablan justamente de ese individualismo. Dice Octavio Fulati, y lo nombro nuevamente a este filósofo de la educación, que dice, el hombre tiende, dice, entre lo individual y lo social. O sea, la versión y la visión individualista del ser humano y también colectivista. Estamos en esa tensión, como él decía también, entre tensión entre lo individual y lo colectivo. Y ahí abarca todo. Abarca prácticamente a las ideologías, a la filosofía misma y a las ciencias. O sea, ninguna ciencia se escapa justamente de ese individualismo o colectivismo, porque la ciencia también tiene y pregona de alguna manera ese pensamiento individualista o colectivista. O sea, el científico, y eso es bueno de resaltar, siempre cuando explica una teoría o descubre una teoría, explica la realidad, lo hace en base a su ideología, o sea, a la teoría del mundo que posee. De hecho, que un liberal, del liberalismo, no me refiero al sentido liberal, tiene una postura individualista. Y voy a dar ejemplos. No sé, podemos ver en pedagogía, podemos ver en psicología, ya que estamos en ciencia de la educación, en pedagogía. Vieron, por ejemplo, un pensamiento liberal. Tenemos a Jean Piaget. Jean Piaget es un representante del liberalismo moderno y posmoderno, si se quiere, cuando habla de que el conocimiento se produce, o el aprendizaje se produce a partir del individuo, dice. O sea, dentro del individuo se produce el conocimiento o el aprendizaje, que es lo mismo. Justamente la compañera estaba hablando hoy sobre el conocimiento, tipos de conocimiento, pero el conocimiento en sí es difícil hoy casi imposible, es utópico hablar de cómo se produce el conocimiento del ser humano. Nada más tenemos teorías, es porque no vemos, no es evidente cómo se produce el conocimiento, el fenómeno del conocer humano. Nada más podemos teorizar hasta hoy en día. Jean Piaget mismo teoriza justamente que el conocimiento se produce en el interior del individuo, bien liberal. Por otro lado está Vygotsky. Vygotsky sostiene que el conocimiento se da a partir del entorno social. O sea, surge de la relación con los demás. Ahí se produce el conocimiento para el teórico ruso. Esas dos posturas que más o menos se encuentran después para la pedagogía moderna son antagónicas. O sea, una habla de una cosa y otro de otra, totalmente contraria. Pero se complementan, de hecho que se complementan. Entonces, cada científico tiene su versión de la realidad, ya sea esta lo individual o lo social. El individualismo, por eso dice, absolutiza el yo y debilita la comunión con los demás. Pero por otro lado, el colectivismo subordina a la persona a la masa, producto de la sociedad. Y por eso es que el socialismo justamente pregona, no voy a hablar del socialismo, pero no se puede evitar. El socialismo pregona justamente las libertades sociales y no las individuales. Se pregona el socialismo, o sea, las relaciones sociales, por sobre todo, dejando de lado lo individual muchas veces. De hecho que sí, subordina. Por eso es que dice el Estado es dueño de todo. El Estado o la productividad. El Estado como dueño de todo y el individuo quedando justamente inmerso en ello y no pudiendo expresarse como individuo. Ambos modelos fracasan, en extremo fracasan. De hecho que ambos modelos son
visiones del mundo. Y también podemos decir que no existe otra visión del mundo más que estas dos, coherentemente hablando, ¿verdad? Porque hay otra, el anarquismo como ideología filosófica, política, científica, también no nos da una respuesta así muy coherente. Tenemos a el propio Rousseau, ¿verdad? Como anarquista. Hoy justamente le estuve nombrando en el video a Juan Jacobo Rousseau. Él habla justamente y se opone al individualismo y se opone al socialismo justamente, dando una nueva visión al mundo en la pedagogía moderna, del conocimiento o el aprendizaje a partir justamente o respetando la naturalidad y la espontaneidad de la persona. Fracasan estos modelos cuando se concentran en ellos mismos nada más, cuando absolutizan lo individual o lo social, pero no cuando ambos se complementan, como estaba mencionando también. No es para, no es para hacer una apología a las ideologías, sino más bien para identificarlas y ubicarnos en una de ellas. Necesariamente vamos a ubicarnos en una de ellas. De hecho, que lo que estamos en este país, tenemos la visión individualista, pero también socialista. Ojo, en los fines educativos está también el tinte socialista, o sea, una educación socialista un tanto. Busca ser más o menos equilibrado el sistema, ¿verdad? Pero no hay de otra. Tenemos la visión individualista y liberal. O sea, la economía liberal está en todo. Y eso es lo que mueve. De hecho, que hay muchos teóricos en Paraguay que también sostienen el socialismo. Y se respeta, por cierto, ¿verdad? Se respeta mucho, de hecho. Ver otro modelo, o sea, otro ejemplo. Neil, por ejemplo, que hablaba de la escuela. Bueno, ambos modelos fracasan en el sentido extremista, pero pueden complementarse, de hecho. La persona no es una isla, ni una pieza de engranaje, ni una isla para ser individualista, ni una pieza de engranaje para que no se le tenga en cuenta en su individualidad. A eso se refiere la frase de abajo. Es sujeto responsable y abierto a los demás. No puede vivir solo, pero tampoco puede vivir inmerso en una sociedad en la que él nada más es una pieza más. Hacia una comprensión personalista. La dignidad se revela en relación. ¿La dignidad de quién? Del ser humano. El hombre como un ser digno. ¿Digno de qué? Digno de ser persona. ¿Y qué es lo que le hace ser persona al ser humano? La persona no se ve. De todo eso que vemos del ser humano, precisamente no es la persona. Porque la persona es lo que hace que el hombre sea, o el ser humano sea persona. ¿Y qué es eso? ¿O cuáles son esas características de la persona? Y ahí, características como la inteligencia, que no vemos, más que por el obrar del ser humano, la voluntad, que es la capacidad de elegir, como decíamos vez pasada, elegir por uno mismo, por un bien que uno cree. Los sentimientos, justamente, que tiene la persona, ahora estamos mencionando justamente los sentimientos y vamos a mencionarlo un poco más adelante también, sin ser afectivo, y también la libertad. Son las características que posee la persona y que ningún otro ser lo posee, solamente el hombre, el ser humano como persona. La inteligencia, la voluntad, la libertad y los sentimientos. La persona es interioridad, es libertad y es comunicación, comunicación con los demás.
el yo se descubre plenamente ante el tú. El alter, como decíamos de pasado, el alter que significa el otro. No estoy solo. En la historia en la obra de Julio Verne, ¿verdad? Cuando este personaje se encuentra solo, cuando naufraga, Robinson Crusoe, naufraga, se queda solo en una isla, él impone todo. Las leyes las impone él. ¿Por qué? Porque no hay un alter, no hay otro, está solo. Pero ¿qué pasa? Un día encuentra a un indígena, de repente nomás encuentra a un indígena que también le interpela, le impone reglas, reglas nuevas que ambos deben someterse. Reglas que no van a ser impuestas por Robinson Crusoe, sino también por Viernes. Viernes, le puso nombre Viernes a ese indígena. ¿Por qué? Porque nació, o sea, apareció un día viernes. Entonces, cuando aparece Viernes, cambia la situación, las reglas cambian, la ética cambia. Ya no es una ética individualista, ya es una ética compartida, compartida con otro. Entonces, las reglas deben ser conjuntas. La comunidad auténtica no anula. La comunidad auténtica personaliza y responsabiliza a la persona. La persona, una relación viva, una relación que crece, una relación que se va adecuando a las situaciones en las que vive, en el contexto. Conciencia, lenguaje y diálogo. El ser humano se sabe a sí mismo y se comunica a sí mismo y también, por supuesto, con los demás. No podemos vivir sin estar relacionados con otros. Puede que nuestras relaciones no sean buenas. Eso es cuestión de mejorarlas. Pero no podemos vivir aislados. El propio lenguaje da indicio de que necesitamos del otro. El diálogo auténtico, y eso, como decía Martin Buber, el diálogo auténtico no se da en cualquier relación. Es el objetivo de alcanzar justamente el mentado diálogo auténtico con los demás. Es el respeto al otro como sujeto. Yo como sujeto y el otro como sujeto también. Y yo debo respetar justamente la visión del otro. Verdad y escucha, no manipulación. Es lo que siempre queremos hacer de repente, ¿verdad? Manipular al otro de acuerdo a mi antojo, manipular al otro de acuerdo a mis reglas, manipular al otro de acuerdo a mi visión del mundo. Lenguaje y silencio como modos de encuentro. Y todo se vale en el lenguaje. Y todo se vale, incluso el silencio también dice mucho. La apertura al crecimiento común. No solamente el crecimiento personal, sino el crecimiento del otro, entre todos, de la comunidad, ya sea la comunidad que sea, que todos nos desarrollemos, que todos lleguemos a la meta, el crecimiento, el desarrollo. Afectividad, amor y relación yo-tú. La persona se realiza cuando ama y reconoce. Reconoce al otro como un alter, como un sujeto como yo. Ni inferior ni superior. Un protagonista más. Un sujeto que se va a ir desarrollando conmigo, con mi ayuda y con su ayuda. El amor. Decía yo hace rato, el amor como, no solo como sentimiento entre una pareja, o se pretende, ¿verdad? La vez pasada estábamos hablando un poco de ello, de Sartre y su sentido del amor. Bueno, en este caso vamos a darle un poco más de esperanza. El amor y el sentimiento orientado hacia la vida, hacia el bien del otro, buscando que el otro mejore y el otro también buscando que yo mejore. Todos queriendo lo mismo, buscando el bien para ambos, no solamente para mí. Muchas veces también en la relación de pareja, el amor
hacerle feliz a la otra persona. Sí, pero siendo feliz yo también. No olvidar ese aspecto. O sea, ambos debemos querer el bien para ambos. Si tu bien va a ser alejarte de mí, no hay de otra, ¿verdad? Por más doloroso que sea. Respetando eso justamente. El amor como un sentimiento mutuo, queriendo el bien del otro, pero siendo feliz yo. Haciéndole feliz a la otra persona y siendo feliz yo. Con respecto a las relaciones entre personas. Relación yo-tú es encuentro personal. La relación yo-ello tiende a objetivar muchas veces. También pasa. Al tratar de objetivar a una persona, la persona ya escapa justamente a lo que debe ser. O sea, yo buscando el bien del otro, yo buscando mi bien nomás y el otro como medio. O sea, utilizar a la otra persona como un medio. La amistad, el eros, el ágape, expresan justamente, son tipos de amor. La amistad en sí, el eros para la pareja y el ágape más bien para los demás también, expresan diversos modos de entrega y reciprocidad, siempre buscando el bien. Yo hablo de una forma ideal, totalmente platónica, si se quiere. En la realidad no es tan así, pero se persigue. Como ya decía, siempre buscamos el bien y siempre buscamos tener buenas relaciones con los demás. Pero eso en la realidad no es tan así. Lo bueno es que estamos buscando. Bien, la esperanza tampoco no es un simple optimismo, la esperanza. Es una apertura existencial que sostiene la acción y se vincula al amor. Al igual que el amor, la esperanza la esperanza va justamente ligada al amor y el amor a la esperanza, porque buscamos el bien de los demás. Buscamos justamente el bien a futuro, en el presente y a futuro. Que todo termine bien. Permite mirar el futuro con sentido. Resiste la desesperación y el apuro. Siempre tenemos momentos en que pensamos en que no vamos bien, pero llegamos. Mismo al inicio de esta maestría, tenemos el mejor optimismo, pero tenemos ciertos temores también de cómo vamos a llevar a cabo todo, cómo vamos a terminar, cómo vamos a presentar nuestra tesis, nuestro tema de tesis, ya un montón de cuestiones que surgen, ¿verdad?, para afrontarlo más adelante. Dice, se alimenta de confianza, vínculo y compromiso. De hecho, de mi parte, ¿verdad?, siempre trato de instar justamente esa confianza en el curso, confianza en los trabajos, que no sean tan eh, tediosos en elaborar. Lastimosamente, algunas veces, por el tema de la tecnología, muchas veces no nos sale bien. Pero no estamos solos. Los trabajos por eso son grupales. Entre todos, cada uno en lo que sabe, colabora. Vínculo y compromiso. Comunidad familiar, y hablamos ya de esto. Dice, la familia es una escuela, la primera escuela de comunión, en donde la sociedad conyugal, en donde se aprende a convivir con los demás. Y debemos hacerlo de la mejor forma, con educación. ¿Qué es la educación? La formación en valores. Entonces, los valores se aprenden en la casa. Los primeros valores. Y de a poco vamos teniendo esos valores también en relación con los demás. Vamos ensayando, o sea, los hijos ensayan justamente eso en la casa, de a poco. Eso muchas veces a los hijos que no tienen hermanos les cuesta un poquitito más. La escuela ayuda mucho, pero también los padres deben decir para que se pueda construir eso. Que se dé cuenta el niño o la niña que no está solo. Que hay otros, que no es el único y el privilegiado de todo. Hay otros en el mundo.
hay otros sujetos. Eso se aprende en la casa. La autoridad familiar educa cuando orienta sin anular la libertad. Eso sí cuesta. O sea, darle de a poco libertad a los hijos para que vayan tomando sus decisiones. Obviamente que algunas decisiones, pero que aprendan a tomar las decisiones con confianza, con seguridad y con el mejor sentimiento del amor. El trabajo y la comunidad laboral. Muchas veces trabajamos aislados. No da gusto trabajar aislados. Cuando en una institución o en el trabajo, en una empresa, trabajamos aislados, es más difícil. Cuando trabajamos en comunidad, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Nos ayudamos. Ninguna comunidad es perfecta. Siempre hay retrocesos. Les cuento que en esta casa de estudios tratamos de caminar todos juntos. Nos ayudamos, de hecho que nos ayudamos entre todos. Eso es ineludible, porque de otra forma no podríamos alcanzar justamente nuestros objetivos. Me refiero específicamente a la acreditación de las carreras de esta casa de estudios, de esta filial. Y por suerte vamos campeando, vamos logrando los objetivos. Bueno, no es por suerte, es con trabajo, en serio. Y cada uno hace lo suyo. De repente no hacemos tan bien, pero retrocedemos y volvemos al punto. Nos criticamos, nos peleamos, pero vamos adelante. Tampoco demasiado en armonía como es normal, porque cada uno tiene su visión del mundo. Pero vamos logrando los objetivos. Cuando nos peleamos ahí y resolvemos ahí el tema. O de repente vienen también de la casa central y nos dan una cafetea un poquitito para que podamos otra vez reencauzar y seguir adelante. Ahí sabe bien el compañero Jorge. Pero lo bueno es que vamos adelante. Yo creo que somos un ejemplo. No es que quiera medio sobrar, ¿verdad? Pero en esta casa de estudios somos un ejemplo. Vamos adelante. Y salimos airosos siempre, por suerte. Dije otra vez por suerte, por trabajo, por hacer bien las cosas. Ningún lugar es perfecto. Trabajamos todos. Cuesta. Nadie dice que no cueste. Cuesta muchísimo. Y cada uno aporta lo suyo. Jorge, por ejemplo, aporta lo suyo desde donde él está. Desde su coordinación también, ¿verdad? Aporta lo suyo. Y así, cuando Jorge no está aportando bien lo suyo también, hay reclamos y, bueno, le insistimos, otros le insisten, ¿verdad? Yo no. Y sigue adelante y vamos adelante y mejoramos. La comunidad no es perfecta, como estaba diciendo, ¿verdad? De repente tenemos ciertas rencillas, pero vamos adelante. Ahora, a nivel personal, empiezo. El trabajo en sí, ¿qué es trabajar? Viene del latín tripalium, trabajo. Tripalium, que significa que es una máquina de tortura. Bueno, pero no, el trabajo no hay que tomarlo como tortura precisamente, ¿verdad? Los lunes por la mañana. No, porque el trabajo da sentido a tu vida. Uno ve el mundo a partir de lo que hace. José Ortega y Gasset, un filósofo español, es uno solo, Ortega y Gasset, sus apellidos. Su apellido. Ortega y Gasset dice, ¿qué es el trabajo? Dice, lo que hago con el mundo. ¿Y qué es lo que hago con el mundo? El trabajo. Eso es lo que hago, eso es lo que sé hacer, me preparé para ello. Ahora bien, él relaciona directamente, él es un filósofo vitalista, relaciona directamente con la vida. Trabajar es vivir, vivir es trabajar. Ahora, no es vivir o sea, trabajar de una forma agobiante para vivir. Cada cosa en su momento. Cuando se reposa, cuando se descansa del trabajo. No podemos trabajar todo el tiempo. Las vacaciones. Pero cuando lo hacemos y lo hacemos de una forma digna, ¿de acuerdo? En la dignidad, todas esas capacidades desarrolladas de una forma ética, buena, entonces ayuda muchísimo. Trabajar, hacer algo en el mundo, necesariamente, porque eso da sentido a la vida del hombre. Uno ve
en su profesión, y me voy un poquitito más a lo ético, porque profesión no es oficio. Oficio es hacer algo, está bien, pero muchas veces el oficio no es profesión. Profesión se refiere a algo que yo hago bueno, algo bueno que estoy haciendo para mí y para los demás. Sin embargo, el oficio muchas veces, y cuando me refiero a oficio, ¿verdad? A ver, un oficio, la prostitución, por ejemplo. La prostitución cumple una función en la sociedad, sí, pero no una función ética. Esta es la cuestión. Cuando uno hace algo, debe estar orgulloso de lo que hace. Y lastimosamente muchas mujeres no lo pueden decir, o varones también, ¿por qué no? No lo pueden decir, ¿verdad? De hecho que se trató en la historia de darle un sentido ético a la prostitución, pero nunca se ha podido. Hay muchas obras que mencionan eso. Qué sé yo, hasta Madame Sweet, 11 minutos de Coelho tratando de dar un sentido ético a la prostitución, pero no se ha podido. De hecho que no se puede. Entonces, los oficios por un lado y la profesión que dignifica a la persona. Dice, humaniza cuando se desarrolla sus capacidades, su disciplina, su creatividad y servicio. El trabajo es servir al otro. El trabajo es dar de voz como docente al otro, al usuario, que es tu alumno. El diálogo es diálogo social. Trabajamos con otros y para otros. Con otros y para otros, ayudándonos entre todos. Requiere dignidad, un salario justo, descanso, como ya mencionaba, y condiciones humanas o dignas. Corté algunas cuestiones por el tiempo. Comunidad civil, persiguiendo siempre el bien común, el Estado y la subsidiariedad. Claro, cuando no se puede, entonces se debe ayudar de alguna forma. Me hace acordar más en pandemia la ayuda del Estado, que no fue mucha, ¿verdad? Pero que fue vital para muchos. Vital para muchos. La persona es social por naturaleza. El bien común integra derechos, deberes y condiciones de desarrollo. El Estado debe servir a la sociedad y no servirse de ella. ¿Y quién es el Estado? Las autoridades. Y nosotros le dimos justamente la posibilidad de que puedan administrar al pueblo. La subsidiariedad protege la iniciativa de las familias y las asociaciones. Y hoy en día se está entendiendo de a poco lo que es en el Estado. De hecho que muchos gobiernos lo hacen por obligación, porque son exigidos en el exterior, pero antes no había o poco. La ley natural, ley de leyes, conciencia, dignidad y responsabilidad. Remite a exigencias básicas de la naturaleza humana. Funda los derechos y deberes. ¿Qué son los derechos? Lo que le son propios a la persona. Y los deberes, lo que debe hacer la persona en cuanto a sus obligaciones. Y ahí ya entramos en el aspecto ético, tanto en los derechos como en el deber ser. Anteriores a cualquier convivencia política, las tenemos, las leyes, los deberes. La conciencia moral permite reconocer lo justo, lo verdadero y lo humano. La ley positiva pierde legitimidad cuando niega la dignidad personal. La ética como base de la convivencia. Y hablamos un poquitito también de ética. No basta obedecer las normas. Hace falta discernir si protegen la vida, la libertad y el bien común. Entonces ahí tenemos el parámetro esencial de lo ético, de lo bueno, de lo malo. ¿Qué es lo bueno? Lo que está a favor de la vida, lo que protege la vida humana es bueno. Y lo que va en contra, malo. Esos son los parámetros de la ética, esenciales por sobre todo, ¿verdad? Los que protegen la vida del hombre, entonces es lo bueno. Y todo lo que vaya en contra es malo. Entonces la ética se pregona desde ese punto de vista, desde un discernimiento, como estamos diciendo, ¿verdad? Con respecto a cumplir con las responsabilidades. ¿Por qué cumplo con mis responsabilidades? Porque son mis responsabilidades, yo las asumo. Entonces debo cumplirlas, porque va a favor de la vida, porque va a favor de la libertad y del bien común. Comunidad religiosa también, y también le da un sentido. Contingencia, imperfección, absoluto Dios,
y la realización personal. La pregunta por Dios aparece unida a la pregunta por el sentido. La persona se experimenta contingente, imperfecto y abierta a una realidad fundante, a su realidad, como creyente entonces, partiendo de que es hijo de Dios. La religión puede orientar la vida hacia la comunidad. Siempre lo hace, de hecho. Hacia la esperanza, le da esperanza al ser humano y la trascendencia. Justamente el texto advierte cuando se reduce la religión a lo moral, crea de repente ciertas ataduras o ciertas, visiones erradas de la realidad. Discernir lo religioso de lo ético o moral. Bien, síntesis final. La persona se comprende como un ser de relación, conciencia de sí mismo y del otro, un ser dialogante que tiene sentimientos encontrados con el otro, que tiene una familia y en la familia aprende justamente los primeros valores, que ve el trabajo como algo que le da sentido a su vida. Para esto soy bueno, el bien común persiguiendo las leyes y el sentido de la trascendencia del ser humano con la religión. Mensaje central. Ni aislada ni absorbida por las masas. Ni aislada el pensamiento individualista, ni absorbida por la masa en el socialista. La persona crece cuando vive los vínculos justos, libres, voluntarios y solidarios. Nos ayudamos entre todos. Muy bien. No sé si hay preguntas ahí. Creo que estamos sobre la hora. Parece que se durmieron. No, profe, demasiado profundo nomás hoy tu enseñanza y estamos meditando en eso. Ah, ya. Qué suerte. Atentos y concentrados, profe. Nos pusimos Estamos a pensar en cada cosa que estaba diciendo, profe. Y yo también ya estaba pensando en el cumpleaños. Ah, en ¿Será mi que nos empanada. invita el profe entonces? Por eso, profe. Exactamente. ¿Dónde será el asado? Estábamos diciendo. No hay asado. Ayer lo del asado. No, hoy nada más. Unas empanaditas al estilo tucumano. Y Yo eso creo nomás. que un año más de vida al profe ya le iluminó demasiado, o sea, le hizo pensar muy profundamente un año más de vida. Hey, ¿Qué tal, parece. profe? Feliz cumple. Gracias. para las empanadas. Empanaditas tucumanas. ¿Saben de qué se hace? Se hace de matambre. Anoche ya herví todo y ahora vamos a procesar nomás. O sea, vamos a ya directamente freír. No, primero cargar en los discos de empanada. Hechos con mis propias manos. ¿Cómo que esa receta, profe? Mira, las empanadas tucumanas por lo general son al horno, pero yo quiero frita la empanada. Entonces se hierven o sea, la carne, que es matambre, le quitas la grasa, así que tiene exceso, todo eso, ¿verdad? Y después, tipo desmechado, cortas en cubitos, pues ya se deshace todo luego ya ahí. Y con un poco de caldito de su propio jugo, guardas eso en la heladera, se enfría y guardas en la heladera. Después a la mañana, entonces ya sale medio durito todo. O sea, como con su gelatina y compañía. ¿Qué es lo que hace esto? Pues fría. El apute, como se dice, hace que no se deshaga en el disco de empanada. Se fríe y esto sale así todo con su juguito. Así pues el estilo tucumano. Por supuesto que le vamos a poner huevo duro y todo ese tema para que... Ah, y también aceitunas. Ese ya es un agregado. Aceitunas descarozadas. Profe, ¿y la masa es casera o no? Y no va a ser casera. Lastimosamente no va a ser casera por el tiempo. Porque también quiero hacer pollo frito. Pollo frito al estilo... ¿Cómo se llama esa empresa que hace pollo frito? Pero a mi estilo. KFC, profe. Sí, KFC. A ese estilo más o menos, ¿verdad? Pero yo voy a hervir un poquitín. Ya herví lo de hecho que anoche.
Herví un poquitito para que se cocine bien. Entonces va a salir. Estamos, profe. Estamos para el pollo frito también. ¿Tenés Claro, algún elixir exótico, profe, para acompañar tu vino? claro, se está grabando todo esto. Juguito. Por supuesto, un buen vino te iba a decir, ¿verdad? Pero vamos a cambiar un poquito. Un whisky un poco añejo ya ayuda mucho. Bien, dejamos entonces a 20 minutos la exposición del próximo viernes. 20 minutos cada grupo. Y el orden va a ser el mismo. Ahora, ¿quién va a ser de moderador? Ustedes pueden mocionar a algún compañero o bien directamente ustedes mismos se voluntariamente dicen, yo quiero ser el coordinador. A ver, nada más eso falta para cerrar la sesión de hoy. Profe, cada grupo puede tener su propio moderador también. Sí, pero sabes que cuando es externo al grupo es mejor, porque hay mucho paternalismo, maternalismo ahí en donde se flojea un poquitito. Alguien así medio tipo una moderación o un moderador así de hierro para que no pase ni un minuto. ¿A quién le ven más o menos con esa característica en el grupo? A Jorgelina, pero justo ella no está ahora, parece. O el compañero Jorge también puede ser. ¿Qué tal, Jorge? Vamos a lograr eso. ¿Cuál de todos va, profe? 2, 3 Jorge, pues. Cierto. Ah, cierto. Díganos más, Jorge Silva o Jorge Gabriel Silva o quién. Jorge Silva, profe. Bien, ¿está bien, Jorge? Sin problema, profe. Dale, entonces ya vamos a dividir bien eso, o sea, ya dejo a tu cargo la división de los minutos para que alcance 1 hora y media exacta. Si es menos, entonces menos, Jorge. Y que se corte, porque si no, porque todos pues tienen que tener el derecho, la chance de exponer en un tiempo igual. Y si no alcanza el tiempo, entonces fue por falta de práctica o algo. Bien, nos vemos entonces el próximo viernes, en la última clase. Chau, chau. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, profe, que pases bien. Chao, profe. Gracias. Chau, chau.